Comienzo. Ya se puede, bueno. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Como les presentó, mi nombre es Diego. Trabajo en un restaurante acá en la ciudad. Y durante muchos años tuve la conexión con Italia para ir a trabajar. Por las circunstancias que pasan en este país a veces, cada 10, 20 años. En el 2002 yo tuve que ir a Italia a trabajar, entonces hice una serie de contactos que buscando trabajo, ¿no? En internet todavía era una cosa un poco incipiente, entonces empecé a buscar y el modo de contactarme con gente era mandando mails. Entonces escribí, no sé, 20, 30 mails a gente desconocida y me respondieron 10, de los 10, 2 hoteles me dijeron que no tenían restaurante, otro que no necesitaban gente, yo uno me dijo, sí, vení. Entonces inicié el viaje y fui a trabajar al Véneto. O sea, no es algo que yo elegí, sino algo que surgió. Y bueno, ahí empecé a conocer gente, conocí unos amigos, tiene un restaurante muy importante. Hoy día es muy importante, en ese momento tenían un restaurante en el campo, así en las afueras de un pueblo. Y bueno, me fui conociendo otra gente, después estuve en Padua y empecé a aprender todo lo que es la comida del Véneto. ¿Qué pasa? Que cuando él me propone hacer la charla, yo no sabía por dónde arrancar, porque en realidad la cocina del Véneto va desde el mar hasta los Dolomiti. Es demasiado amplia porque son muchas situaciones, muchos lugares distintos, muchas cocinas distintas, influencia española por el mar, influencia austríaca por la montaña, algo de esloveno, se mezcla mucho todo. Entonces pensé que en este primer encuentro, esta primera reunión, hacer 3 cosas, las más típicas, las que más me gustaron a mí, y bueno, empezamos a cocinar. El primer plato que voy a hacer, que yo ya tengo preparada, es un estofado de carne súper cocido, que se llama pastizada. La pastizada es un plato de Verona, que yo lo hice con carne vacuna, pero los veroneses lo comen con carne de caballo. No les puedo decir si es rico porque yo no lo probé. Lo preparé durante meses sin probarlo, pero por una cuestión emocional no lo pude probar. Pero se come muchísimo. La carne de caballo que ellos consumen no es italiana, es de Uruguay. La exportan desde Uruguay. Y ¿Es más oscura? es más oscura, tiene mucho hierro, entonces tiene un color marrón muy fuerte. Además usan un vino típico de la zona de Valpolicella, que es un valle que está al lado de Verona, donde se producen unos vinos tintos muy... Él la probó. Él la probó. La carne de gallo. Sí, es rica, yo no digo que seguramente es muy buena, pero bueno, a mí no... Aparte para pelearme con mi amigo también, que era el dueño del restaurante, decía, no, yo no voy a probar, no voy a probar. También ellos en la zona de Verona también cocinan carne de asno. Carne de burro en realidad. Pero bueno, la forma de cocinarlo generalmente es siempre la misma. Perdón que hoy no tenemos cocina, ahora la próxima vamos a tener una cocina. Vamos a usar la eléctrica. Hay una base de la cocina italiana para todos los estofados y todos los guisos que es zanahoria, cebolla y apio. Eso es infaltable. Nosotros acá somos muy fanáticos del pimiento. A todos le ponemos pimiento. Y eso no existe en la cocina italiana. Al menos en las bases. Yo en el restaurante siempre me enojo con los chicos que trabajan conmigo porque le meten pimiento a todo. Sobre todo y que vale 3 pesos el kilo. Entonces, a tener en cuenta siempre que con esta base uno puede cocinar todas las salsas, la boloñesa, los estofados, la carne de ave, la carne de vaca, todo. Esto está bueno porque se puede hacer
y se puede, uno por ahí si tiene tiempo puede hacer bastante, lo mezcla todo, hace bolsita y lo mete en el freezer. Y después va sacando a medida que necesita, en crudo. ¿Vos decís esto picado con guardado? Vos te preparás esto así, porque por ahí depende qué cantidad de comida hace cada uno, es mucho o poco. Entonces uno puede tener ahí, hacer 3 o 4 bolsitas, las tenés en el freezer, entonces te ahorras este tiempo que... Sí. Apio, zanahoria y cebolla. Apio, zanahoria y cebolla. El trito, le dicen, ¿no? Sí, el trito. En los restaurantes nosotros no hacemos este trabajo así fino, sino que directamente se pone todo en pedazos más gruesos y después con el mixer lo pasás o en la máquina a picar carne, en la máquina chiquitita, lo pasás luego por ahí más fácil. Pero bueno, creo que lo importante de la receta es respetar este inicio, que es usar estos ingredientes. Después, bueno, le vamos a meter pimiento porque... Estamos en Argentina. No, porque es increíble, porque el pimiento en esta época es carísimo acá y la gente no se resigna a usarlo. Es muy caro. Bueno. Sería un fondo de cocción que sirve para... Sí, un sofrito. Ah, claro. Un sofrito. Yo lo voy a hacer demostrativo, yo ya esto lo tengo hecho acá. Perfecto. Porque en realidad para poder cocinar esta carne necesitamos tiempo, mucho tiempo. Esto me hace acordar cuando Littoral me cortó el gas. Esta era la parte fácil, la parte difícil era la de la ducha, que era eléctrica. Bueno, yo, carne de vaca es brazuelo, porque la cocción es bastante larga, estamos hablando de una cocción de casi 3 horas para obtener el resultado. Entonces esto está bueno cuando vos querés ver una película, te pones a hacer el estofado. Preparás todo. La carne para hacerla pastizada en realidad lo que se hace es dejarla en remojo en vino tinto toda la noche. De esa manera se quitan un poquito los sabores indeseables de la carne. Y también se logra que se ponga un poco más tierna. Pero bueno. Cualquier vino tinto. Sí, un vino tinto. Ellos usan este Valpolicella, que es un vino bastante particular. Pero bueno, no es un vino que tengamos nosotros acá, ni los vinos de Argentina tienen las características de los vinos italianos. Son distintos. No son ni mejores ni peores, son distintos. ¿Después la carne de caballo no se puede conseguir en ninguna parte? No está permitido por el Código Alimentario Argentino. Que se puede conseguir, se puede conseguir. Te vas allá al lado de la vía y vas a conseguir. Te comes un choripán en Retiro y también tiene. En el sur consumen. ¿Sí? En el sur del país, por lo menos. Pero no está permitido. O sea, empanadas con carne de potranca. seguramente hay, bueno, en el campo se utiliza porque... Pero no se puede comercializar, no se puede vender. Claro. Está decretado. Bueno, el estofado lleva como condimento sal y pimienta, claramente, clavo de olor, canela y laurel. El clavo de olor le confiere un sabor muy particular y además sirve como un conservante natural. Este que yo tengo acá preparado ya lo tiene. Para acompañarlo, polenta. El tema de la polenta es muy extenso también, porque hay una variedad de polenta muy grande. Nosotros acá tenemos preparada la polenta blanca, pero en la zona de Verona es una polenta que es
más gris, que está mezclada con trigo sarraceno. Es la apariencia es una polenta integral. Pero en realidad el grano de maíz no tiene. ¿Se podría hacer eso, por ejemplo, si uno lo quisiera hacer semejante? Remover la polenta junto con la harina de sarraceno. Sí, habría que ver qué cantidad de trigo sarraceno. Claro. Porque el problema también es que la harina de trigo sarraceno en acá es muy fina. Sí. Habría que conseguir los granos y molerlos. Yo intenté un par de veces y no me salió y después me frustré. Pero sí todo se puede. ¿Cómo sería? ¿La polenta al día está mezclada? ¿Es así porque está mezclada con...? Sí, ya viene con trigo sarraceno. Que es un trigo que en realidad no es trigo, se llama trigo sarraceno, pero es otro grano. Claro. Y porque una de las características del trigo sarraceno es que no tiene gluten, por eso no sirve para hacer pan. Pero es todo integral. Entonces le da el sabor que tiene la polenta con el sarraceno, es un sabor tostado. Bueno. Son particularidades. Después hay, si uno se va para otro lado, se va para la provincia de Bérgamo, más al norte, hay 25 tipos de polenta distintos. Cada pueblo tiene una de ellos. Sí. Vos picaste la carne con cuchillo. ¿Se puede hacer con carne picada o no? No es lo mismo. Porque lo hago cuando probemos que está cocido, que lo que logramos es que se hagan todas, se desarmen todas las fibras. La fibra, claro. Si no, ahí no tiene fibra. Rompe la fibra. Claro. Bueno, esto por una parte. ¿Y los condimentos van ahora o después? Se ponen ahora al principio. Yo no me olvidé de traer el clavo de olor y eso, entonces no lo voy a poner. Tengo. ¿Tenés? Sí. No, ponemos. Canela también. Y la oreja también me queda. A Laurel también se va. Igual este no lo vamos a terminar porque lleva mucho tiempo. Interesante. Yo no sé los condimentos que son lo único que no sé condimentar yo. Tengo un problema, no sé condimentar. Pero bueno. Solo sal y pimienta uso, y orégano. ¿Este tipo de estofado también se termina con leche como la boloñesa o no? No. Yo nunca hice boloñesa con leche. Es para la acidez. Este es lo No sé si para la acidez. Sí, pero vos sabés que le da. Yo tampoco. Bueno, el clavo de olor lo que tiene que es como un palito, pero cuando uno lo cocina se ablanda y no hay problema. No le hago. No, esto depende el gusto de Pero cada ¿cuánto se uno. pone? Porque es fuerte. ¿Cuánto se Y pone? primero ponerle uno, después dos y después te voy a poner como 10. Yo el que está preparado le van a sentir mucho gusto. Hojita de laurel. Sí. Y la canela en rama. El grano no tiene que ser en polvo, Puede ser ¿no? de polvo, pero es muy invasivo el polvo. Esta sí hay que tener cuidado de rescatarla después a la hora de comer porque te quedan astillitas. ¿No es moscada? Yo mi receta no, pero puede ser que lleve moscada. Bueno, mientras eso lo dejo ahí que se haga. Líquido no va nada. El vino. Líquido va el vino que tiene que estar en la carne, pero igual esto ahora va a empezar a agarrar mucho líquido. La carne misma va a agarrar mucho líquido. Si hace falta le agregamos caldo, pero seguramente no va a hacer falta. Bueno, ese es uno de los platos que vamos a probar hoy. Como verán, la elaboración es bastante sencilla, pero es prolongada. Lleva mucho tiempo. El segundo plato que les quiero mostrar cómo se hace es el bacalao mantecato. ¿Te gusta? No lo voy a hacer dos. Con polenta. No empiezo. Bueno, yo acá traje abadejo, porque el bacalao mantecato en realidad es una merluza austral, que acá se llama merluza negra, que es muy pero muy costosa. También está en el norte de Europa ese pescado, porque es de agua muy fría. El bacalao se parece bastante, no es lo mismo.
Y a veces se puede hacer también con el bacalao, el que conocemos todo, el que va... Sí, El que se deja en remojo. Sí. El que se pone en remojo. qué bueno, el estocafizo, sí, con una cuestión de tiempo. ¿Y las espinas de eso? Esto está despinado. Puede llegar a tener alguna espinita acá, pero esto viene despinado generalmente. Igual hoy las pescaderías te ofrecen todo esto, vos lo pedís y te lo revisan, te lo cortan. Ya que está, le hago la publicidad, esto de la pescadería Las Caracolas, que colaboró con esta reunión, calle 9 de Julio y Corrientes. Ellos venden a veces pescado entero, el mero, la chera y demás. Si ustedes le piden que se lo limpien, te lo pesan entero, después te hacen el filete y te lo dan. Bueno. Diego, no me acuerdo el nombre de lo que estás haciendo. No te acordás. Estofado. Este se llama Pastizada. 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 Que en Verona lo hacen de caballo, nosotros ¿Qué hacemos? Con carne de vaca. Sí. Bueno, esto debería estar 2 horas, 2 horas y media para que se desarme la carne como van a probar después. El segundo plato, que también es de una preparación bastante simple. El pescado lo que vamos a hacer es pasarlo un poquito por harina. Vamos a cortar aquí acá. ¿Qué aceite usás? Este es oliva. Oliva. Extra virgen. Se dice virgen extra. Ah, virgen esto. ¿Y se puede freír con el aceite de oliva? Sí, Mucho. pero en realidad no es para freír. Claro. Los aceites que dicen extra virgen están fuera del código alimentario. Ah, mierda. Ya están atrasados en el virgen extra. ¿qué diferencia hay? No lo sé específicamente, pero la denominación es virgen extra. Por eso O algunos dicen, en español le dicen AOV, Ah, bueno. aceite de oliva virgen extra. Ah, No, me refiero a la denominación, porque En algún momento cambió el código alimentario y han cambiado las características o los requisitos para que el aceite sea virgen extra. no es solamente denominación, sino es por lo que compone. Claro, porque si el aceite no dice virgen extra, quiere decir que no se adecuaron a las reglas. Hay algo que bien, no están bien. haciendo del todo bien. Bueno, acá un poco de oliva. El pescado lo vamos a pasar por harina. Bueno, si hay alguien que no puede consumir harina, lo hace sin harina. Que funciona igual. ¿Eh? Es un poquito. No, bueno, pero puede haber una personacería acá y no. Claro, sí. decíselo. Claro, sí. Se puede hacer sin harina. Pasa que la harina sirve ya para hacer también la salsa, ¿no? Ah, Entonces, Para El fondo de empezar. cocción. esto es lo que tiene, que el eléctrico es un poquito lento. En ese caso, ¿se podría usar la harina de sarraceno? No, Ah, a lo mejor se puede usar otras harinas, pero. la fécula. La maicena generalmente se coloca al final de las preparaciones. Permiso, voy a lavar las manos. Como el corte. Ah, sí. Ahí lo- Ahora no. ¿Usted cree que nos vamos a perder de buscar la verdad? Ah, no. La pastizada. Un poquito de sal. ¿Qué quieren probar primero, el pescado o la carne? No sé si queríamos la carne. Bueno, el orden de los factores no. El pescado no lo salás antes de pasarlo por la harina. No es necesario, porque como la cocción va a ser bastante larga, Ah, también. menos que la carne, ¿no? Sí, porque Pero se desarma. La fibra se desarma mucho más rápido. Es consistencia, pero igual, si es muy largo. El bacalao es más fibroso. Claro. Claro, debe ser por eso. Acá
también le voy a dar un poquito de cebollita. Pero paciencia, estas son. Lo bueno de este tipo de cocina es que son las preparaciones son largas. En el restaurante que trabajaba yo en Verona, que es mi amigo, era una pelea continua porque hay muchos turistas, entonces turistas quieren pizza, 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 y era la pelea, no, nosotros hacemos una cocina típica con preparaciones largas, entonces son otros los resultados que se obtienen. Ay, qué rico que se debe comer. ¿Sabes? Qué rico que se debe comer. Muy bien. Bueno, mientras se va haciendo esto, vamos a bajar despacio ahí. Nunca se tapa nada. Sí, lo que pasa es que yo no traje estuve muy apurado en el restaurante, no traje los sartenes, eso que iba a traer allá. En la preparación anterior, ¿se llega a secar, o a lo mejor porque es tan larga la cocción, qué es lo que se le agrega? ¿Salsa, no? Caldo, no, Ah, salsa. Y, perdón, iba un poquito de vino ahí también, en el estofado primero. En el primero, la carne tiene que estar remojada en vino. sí. Toda la noche anterior, si se puede, es mejor. Acá lo que vamos a agregar para esta preparación es leche. Hay una preparación muy parecida que hacen en España, que es la brandada. Nada más que la brandada, hay que dejarlo aquí ahora. La brandada lo que hacen es agregarle papa. Entonces después queda todo untuoso, todo cremoso. De ahí se pueden hacer croquetas, se pueden hacer distintas cosas. Esto es cocinar ahora hasta que el pescado empiece a desarmarse. Mira, un poquito de agua. Pregúntenme más cosas si quieren. Que yo por ahí no tengo el... ¿Ese sería el mantecato? Sí. Aceite de oliva, el pescado pasado por harina, un poco de leche. Y se acompaña Pero, también con cebolla, ¿no? Pico Generalmente lo acompañamos, pero la polenta es como el arroz de los chicos. Y ahí va solamente cebolla, nada más. Solamente cebolla. Sí. Sal y pimienta. Yo ya tenía puesto pimiento. ¿Esa es la preparación completa? ¿Ahí terminó la preparación? Claro, No. ahí terminó Hay esa. que dejarlo que se desarme. No, cocina barato entonces. Porque si lleva pocas cosas. Es que en No, realidad... no sé si barato, simple sí. Simple, claro. Claro, en realidad Simple, lo sí, más complicado está acá es tener tiempo para hacer estas cosas, Claro. tener paciencia, porque hoy nadie tiene paciencia para hacer nada, todo tiene que ser rápido. Sí. Diego, en el caso de no conseguir abadejo, ni bacalao, ni cazón, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, cazón, claro. Ni cazón, Pero el cazón tiene otro sabor. otro sabor más fuerte que el bacalao. Sí, porque este tiene carne blanca, el cazón tiene una carne que es Medio marrón, gris, pero bueno, sirve para hacer otras preparaciones. por supuesto. El cazón yo lo pondría con aceitunas, alcaparra, tomate, Algo más. lo que se dice a la livornese se llama ese tipo de preparación. Y el bacalao que preparan con ajo, perejil y... Bueno, en casa lo preparaban así con polenta también. Batido. Puede ser otra variante de este plato. Yo diría que era ese el mantecato, pero creo que es inhúmedo ese. Puede ser. Yo así lo aprendí a hacer en Verona. Y no me atrevo a discutir con el que me enseñó. Pero sí, puede ser que uno, si busca la receta, hay distintos tipos de recetas. Bueno, esto se cocina en realidad rápido.
no es muy larga la cocción. Eso es lo que vamos a hacer acá ahora. Vamos a ir calentando. Condimentos solamente sal. Sal y pimienta. Hugo, en la región, el ajo no se usa para nada. Para determinadas preparaciones, pero no tanto. A mí, yo trabajando en Treviso una vez, me dijeron, no somos españoles nosotros. Claro. Oh, Porque bueno, acá en Rosario usamos mucho ajo. Claro, Sí. ajo y pimienta. El tomate es más típico en la cocina de Emilia Romagna, que se usa mucha salsa con tomate. Pero bueno, lo que tiene de lindo Italia es eso, la cantidad de variedades y de cosas que uno de pueblo en pueblo, la receta va cambiando de familia en familia y todo tiene la verdadera milanesa. Esto acá ya está cocido, el pescado no se desarma todavía, pero está cocido, por eso me voy a atrever a agregar lo que yo ya tengo hecho. Si no, esperaría un poquito más. ¿Se come así? ¿Cómo ¿Así? fue? ¿Es lo que se sirve en el plato? ¿Sí? No se acompaña con otra cosa, eso. Lo típico es la polenta. Ah, Yo lo comería con otra cosa, lo comería con arroz, lo comería con pasta, pero claro. ¿Hay tanto vamos a comer? sí, como un montón. Pues yo lo invité a comer, no sé. Sí. Hay bastante. el último es una Tira los fideos. De hecho le pondré unos fideitos. Cuando Italia salió campeón del mundo, ¿en qué año fue? 2006. Yo estaba allá. Y entonces trabajaba en el hotel la gente comía temprano. Mi jefe me dice, si salimos campeones, tirá los fideos al agua que yo vengo. Yo vivía en un pueblo como a 6 kilómetros del hotel. Estaba todo el mundo mirando el partido, Italia sale campeón, yo me voy a la cocina, eran como las 12 de la noche. Tiré los fideos. Nunca vino. Sí, cuando vino mi jefe hizo el aliolo peperoncino y a comer fideo todo el mundo. Por eso, fideo podría ser también. Bueno, acá este ya está listo, así que esto Sí, parece. se hace una salsa blanca naturalmente, porque Sí. está la harina, está la leche. Sí. Leche y aceite. Pero bueno, tiene aceite, entonces no tiene manteca. Técnicamente sería una salsa velouté. ¿Cómo es? Según velouté, De- o velutata en italiano. Ese sería el nombre de los. Técnico. El nombre técnico culinario. Salsa blanca sin manteca. Bueno, por último, vamos a ir preparando lo que ustedes pueden comer en Venecia, en todos los bares, que son los chiquetti. Estas dos recetas, después me preguntan lo que quieren, yo si quieren les paso no tuve tiempo de armar la clase, pero se las puedo pasar a Mauro por WhatsApp, las recetas originales. Ajá. ¿Chiquete serían las brusquetas? Los chiquetes son una brusqueta o unas tapas Ah, que son muy populares en Venecia en los bares. El Bácaro. ¿Eh? El Bácaro, que es el bar de Venecia, el típico. Claro. Lo que son tostadas de pan. También puede ser polenta. Creo que el único lugar donde existe un canapé de polenta es ahí. Uno siempre hacemos el chiste nosotros. Sí. Y lo que yo traje para esto son distintas preparaciones. Por esto la idea es que uno pueda usar lo que uno ya tiene en la casa. claro. Queda un poquito de carne, queda un fiambre. Entonces yo tengo, por ejemplo, hongos salteados. Yo también tengo una heladera. Si hay en esta dieta, no hay problema, no come. Cuando vos decís polenta, ¿esa polenta va frita? ¿Es consistente, Claro, es la cortada a hilo y la fritás? Se puede, sí, se puede saltear con manteca. Bueno, así yo voy preparando acá. Una de las cosas típicas de los veranos en Italia son las trufas.
Aquí las trufas no existen naturalmente, pero hace unos años que una gente en el sur, cerca de Tandil, empezaron a hacer una plantación y inocularon el honguito, que en realidad no es un hongo, porque es un tubérculo de trufa. Y está dando frutos. Es trufa negra, no trufa blanca, que esa solamente hay en el Piemonte y en algunas partes de Francia. Pero lo que yo traje, yo siempre, como todos los chefs, vamos juntando cosas y pidiéndole a todos los que viajan y trayendo valijas llenas de condimentos, es trufa en polvo, para que puedan apreciar el sabor. Porque es una cosa muy particular la trufa. ¿Qué hago? Bueno, aceite de oliva. La trufa, para que ustedes tengan una idea, en Italia cuesta, la trufa negra cuesta 250, 300 euros el kilo. Y se sirve como polenta, para variar. ¿Cómo va el pescado? Se me murió la cocina. Qué suerte que lo traje hecho. Bueno, por acá hay una parte. Vamos a hacer un poquito más. Otra cosa que preparé también son unas verduras asadas. Tengo unas verduras asadas, berenjena, cebolla, pimiento. Y las tengo ahí, ahora vamos a preparar otro. Curiosidades de la cocina del Véneto. Se come de todo. Se come caballo, se come asno, se comen caracoles. Se come un cangrejo que se llama moleque, que es el cangrejo de... no es de mar, es salobre, es la salida de los ríos al mar, que cuando cambia la caparazón, ahí se come, porque está blandito. ¿El caracol es algún caracol en especial? No, son los caracoles de eso, los que están en los jardines. Yo sé que no estoy seguro, pero me imagino que hay una temporada donde se consume, que debe ser el verano, porque en el invierno no creo que quede un caracol vivo en ningún lado. Y lo que se hace es, el caracol se lo tiene en una caja, se le da de comer harina de maíz. Polenta. No, pero polenta como está hecha. Bueno, nosotros de polenta. Para que se le salga el amargor de todo el yuyo que come. Y entonces se preparan en estofado, se preparan con una manteca de hierro y limón, de distintas formas. Y no es una cosa barata. Pero bueno, en provincia de Verona hay un pueblo que no me recuerdo el nombre, viene en la montaña, donde hay una fiesta internacional. Se hace una